a entregar una carta justamente por esto, ¿no? Para en contra de la destrucción del Estado que está haciendo el gobierno nacional. Lo tenemos en comunicación al secretario general de la UTEP, Alejandro Peluca Gramajo, ahí del otro lado por vía telefónica. ¿Cómo le va, Gramajo? Muy buenos días. Constanza, Nicolás y Ezequiel, los saludamos. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿cómo describiría el contexto actual de los trabajadores en medio de esta movilización que comentaba? Hola, 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 hola. ¿Me escucha? ahí te escucho. Sí, decía, ¿cómo ve, cómo describe el contexto de los trabajadores en medio de de esta movilización que planteaba que van a hacer hoy? Bueno, creo que en realidad la Argentina está atravesando una de las peores crisis políticas, económicas y sociales, en donde por supuesto los trabajadores y una parte muy importante de nuestro pueblo está sufriendo las consecuencias de este modelo económico de saqueo, de entrega, bueno, que está generando condiciones materiales muy críticas. Lo podemos ver en la decisión del gobierno de secuestrar las paritarias y no homologar ninguno de los procesos paritarios que están discutiendo los trabajadores. Lo vemos en las 13.000 empresas o casi 13.000 empresas que han cerrado, que eso implica no solo que empresarios tienen que cerrar las puertas, las persianas de sus negocios, sino que eso implica también pérdida directa de puestos de trabajo. Lo vemos en la realidad de los jubilados que están con una mínima que no pueden llegar ni siquiera al día 15 y que tienen que decidir entre comer o comprar medicamentos, porque también este gobierno ha decidido de financiar todas las políticas vinculadas a la posibilidad de adquirir determinados medicamentos para poder vivir. Lo vemos en los alquileres que se han ido por las nubes, lo vemos en la realidad de los trabajadores que no pueden cargar la sube. Bueno, estamos viviendo una situación muy crítica que se agrava sobre todo por la inestabilidad política e institucional que está atravesando también la Argentina, porque creo que el gobierno ha decidido secuestrar también la Constitución, ha decidido llevarse puesto todas las instituciones democráticas, y creo que hoy hay una democracia que ya sangraba por las heridas sociales de injusticia, hoy también sangra por la gravedad institucional cuando deciden secuestrar la Constitución y intentar impedir el derecho legítimo a la protesta, o incluso avanzar en un proceso de proscripción y persecución política en la Argentina. Alejandro, buen día. Constanza te saluda. ¿Ves algún cambio en el último tiempo, quizás a partir justamente de la Hola, confirmación de la condena a Cristina? ¿Ahí me escuchás? ahí te escucho. Buenísimo. Lo que te preguntaba es si ves algún cambio en cuanto a la movilización popular, particularmente después de la confirmación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, algo que mencionabas recién justo sobre el final de lo que decías antes. Si ves quizás una sociedad distinta frente a la posibilidad de movilizarse, tal vez en comparación a, bueno, las distintas marchas y movilizaciones que se hicieron el año pasado. ¿Ves un escenario distinto? Sí, a ver, yo creo que hay una bronca que va creciendo, hay un miedo que se va perdiendo porque, como decía anteriormente, creo que estamos en manos de un gobierno que ha decidido utilizar no solamente la violencia mediática, la violencia simbólica, sino también la violencia represiva. Ya lo hemos vivido durante los primeros días de gobierno, en donde han desplegado dispositivos represivos muy grandes. Creo que con la delegación incluso de las facultades y la creación de ese intento de FBI de FBI argentino para hacer espionaje ilegal, para hacer allanamientos sin orden judicial, me parece que es intensificar el proceso represivo, producto de que nuestro pueblo, nuestra sociedad que está sufriendo las consecuencias de este modelo económico va perdiendo el miedo. Uh-huh. Yo no soy de los que cree que en la Argentina no hubo conflicto social, todo lo contrario. Si uno mira el mapa del calor del conflicto social en la Argentina, ha sido muy grande. Lo que sí ha estado disperso, eso sí, todavía no hubo como digo yo, el puño en el colchón que haya aglutinado el conjunto de las peleas que está dando el pueblo argentino, pero ha sido inmenso. Y eso es producto de la situación económica, porque cuando los trabajadores pierden su empleo, su trabajo,
están decididos a salir a luchar. Lo hemos visto tanto en Catamarca, en Tierra del Fuego. Yo le preguntaba a mis compañeros patagónicos cuándo fue la última pueblada que hubo en las tierras patagónicas y ni siquiera se acuerdan. Creo que fue antes del inicio del proceso democrático. Y sin lugar a dudas, todas las expresiones que están en lucha hoy, no me cabe la menor duda que van a encontrar un cauce común, porque lamentablemente este gobierno es un gobierno que ha decidido el camino de la violencia represiva, del no diálogo, del no construir consensos, y eso inevitablemente termina mal. Termina mal porque no es un gobierno que gobierne para las mayorías, es un gobierno que elige construir instrumentos administrativos, legales, como la ley base, como el RIGI, o el mismo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, para beneficiar al poder económico concentrado, para beneficiar a una minoría privilegiada del poder económico, y inevitablemente eso termina mal porque nuestro pueblo, cuando pierde el miedo, que es lo que efectivamente está pasando, se decide a la pelea, se decide a la lucha, y inevitablemente el conflicto social va a ir creciendo y creciendo y creciendo, porque no es un gobierno que esté dispuesto a retroceder en su plan económico, y este plan económico va a terminar mal. Alejandro, no hay otra posibilidad. Buen día, Nicolás Bacaro te saluda. En ese sentido, Nicolás, quería preguntarte cuál es la situación actual de los movimientos sociales, cuál es la situación actual en los barrios populares de la Argentina. Los movimientos sociales fueron actores principalísimos y protagonistas en la resistencia de otros momentos y de gobiernos con políticas similares al de Javier Milei. ¿Considerás que hoy en día están sosteniendo un nivel de organización y de movilización como el que exige este momento? ¿Cuáles son las dificultades que están atravesando? Sí, a ver, hay varias complicaciones que se cruzan en el camino, porque lamentablemente el sector de los trabajadores más humildes, de la economía popular, de la economía informal, en las barriadas populares. Hoy, para que se den una idea, un compañero que incluso tiene un trabajo vinculado a la economía popular, en una cooperativa, en un centro comunitario, en el reciclado, la agricultura familiar, tiene que autoinventarse por lo menos 4 trabajos más, saliendo a vender media, tirando una manta en una feria, en una plaza para vender algo, porque lamentablemente no pueden llegar al día ni a la primera semana del mes. Entonces hay una realidad en términos del trabajo y de la plata que no alcanza para poder morfar, básicamente, que implica que los compañeros estén inventándose trabajo y changa para poder sobrevivir. Sumado a eso, que cuando este gobierno ha tomado la decisión de destruir muchísimas de las políticas que servían para organizar el territorio, desde el trabajo, desde lo educativo, desde los centros de salud, desde los centros recreativos, desde el Morfi, porque los comedores comunitarios sirven para organizar el territorio. Y fíjense que hace unos días, ayer creo que fue, o anteayer, la Conferencia Episcopal sacó un documento. Mañana es el día de la lucha contra el narcotráfico. Fíjense que nosotros veníamos denunciando hace tiempo que cuando se destruye la organización comunitaria en el territorio, o más que se destruye, se pierden elementos para organizar el territorio, o instrumentos para organizar el territorio. Lo que está pasando es que las familias terminan siendo rehenes del avance permanente del crimen organizado y del narco en el barrio, porque lamentablemente cuando familias no les alcanza para comer, no tienen medicamentos, o incluso corren riesgo de aquel que no puede pagar el alquiler ir a vivir a la calle, terminan dependientes de los que hoy son prestamistas de alguna manera popular en el barrio, que son los tranzas, que son los narcos. No, claro. Y eso hace que o un comedor de un barrio termine recibiendo mercadería del narco, que familias que no tienen para morfar se endeuden con el tranza, que aquel que tiene un problema, un familiar, un riesgo de vida y necesita un medicamento, caiga en el prestamista, o incluso aquel que tiene que pagar un alquiler y no sabe cómo hacer, sí, y no tiene una familia que lo ayude, y no quiere ir a la calle, lógicamente termine
recayendo en en el préstamo con los tranzas, con los narcos. Es dramático. Eso hace que la complejidad en términos del deterioro social sea muy grande. Incluso hay algo que es jodido, pero lo voy a plantear. Nosotros hemos tenido muchos casos de compatriotas que han perdido la vida, se han quitado la vida producto de la desesperación que te genera realidad económica, cagarte de hambre, no tener para darle de comer a tus hijos, sí. O incluso por los problemas de consumo, que también es una característica de esta etapa en los barrios populares, la gente que se deprime y vuelve a caer en el consumo. Bueno, todo eso hace que las urgencias de los procesos organizativos nuestros estén puestos en ese lugar, tratando de conseguir respuestas, de buscarle respuestas, de organizarnos, de profundizar la organización, para ir a tocar las puertas o de privados, de los municipios, de las gobernaciones, para intentar resolver algunos de los aspectos que tienen que ver incluso con la supervivencia básica. Clarísimo. Sí, y en ese marco también, sí. Mientras estamos en esos procesos organizativos, también estamos tratando de construir la mayor unidad posible para poner el foco en el problema principal, que para nosotros no es el problema que muchas veces se discute en los pasillos de la política o de la militancia política, sino que las urgencias están puestas en ponerle un freno a Milei, y todo aquel que esté dispuesto a enfrentar a Milei para nosotros es un compañero, un amigo de lucha, un hermano de lucha. Y por eso desde el día 1 hemos tratado de articular con todos los sectores posibles para construir la mayor musculatura, la mayor articulación. Y permanentemente tratar de estar en la calle para profundizar los procesos de resistencia. Por eso esta multisectorial que crearon justamente, ¿no? Por eso la relevancia de eso, de aunar esfuerzos para un mismo objetivo. Alejandro, muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes y mucha fuerza. Igualmente para ustedes hoy. Bueno, la verdad que es dramática la situación que planteaba. Y lo tenemos del otro lado a Antonio Curciarello, que es